Buenos días, mi nombre es Jorge de Petris, yo soy docente en el marco de la Maestría de Gerencia Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Así que hoy vamos a hablar de Big Data y Gobierno, que es básicamente la irrupción, digamos, Big Data se enmarca dentro de la irrupción de nuevas tecnologías que están cambiando el mundo drásticamente, a una velocidad muy grande, y qué impacto va a tener sobre el gobierno, sobre el Estado, sobre la burocracia, digamos, todo esto, y cómo el Estado se debe preparar para todo lo que se viene, si no realmente va a quedar atrasado y va a quedar muy complicado en un mundo que está cambiando a toda velocidad. Bueno, primero, estos son los 4 tópicos que vamos a abordar. Primero, revolución tecnológica y social. Estamos asistiendo, depende de los autores, algunos es la 4ª revolución tecnológica, otros la 2ª, lo vamos a ver un poquito después. Dentro de esa revolución tecnológica está el Big Data, vamos a ver qué es Big Data, cuáles son los desafíos para los gobiernos, y después vamos a hablar de algunas experiencias de Big Data y gobierno, de cómo el gobierno usando Big Data ha logrado resolver nuevos y viejos problemas. Revolución tecnológica y social. Primero, veamos este cuadro. Este cuadro lo planteó un profesor del MIT, Bronfoison, algo así, tiene un nombre muy raro, donde, de acuerdo a determinados análisis, el avance tecnológico sería la rayita roja y la rayita azul sería la cantidad de población. El avance tecnológico y la cantidad de población en el mundo han sido de la mano en la historia. El cuadro nos muestra dos cosas. El pequeño salto donde el rojo, el avance tecnológico, ellos le llaman avance tecnológico, es un indicador que sintetiza determinados elementos, pero el más importante es la capacidad de almacenar energía y la capacidad de reproducir a mayor escala a través de avance tecnológico el esfuerzo humano. Básicamente, aunque les parezca sonso el tema, la rayita roja cambia y va un poquito sobre el azul a partir del año 3400, 3500 a.C., que es cuando el hombre empieza a domesticar animales. O sea, a partir de que logra domesticar caballos y otros animales, su fuerza se ve amplificada. En términos numéricos podemos decir que la historia de la humanidad fue bastante aburrida. Digamos, ¿cuándo es que pega este salto tremendo, disruptivo, a partir del año 1775, que es la creación de la máquina a vapor, ¿no? O sea, a partir de que se crea la máquina a vapor, el hombre logra multiplicar sus fuerzas. Lentamente, digamos, primero lenta y después se fue acelerando el proceso, el hombre empezó a multiplicar su fuerza. Me parece que esta es la clave que nos quedemos en la cabeza, que es esto. Hay autores que dicen que hay 4 revoluciones industriales. Dice que la primera fue la máquina a vapor, la segunda la electricidad, la tercera la informática y la 4ª es esto, las tecnologías disruptivas de la actualidad. Yo me quedo con este autor que dice que hay 2. Que una es la de la máquina a vapor y la segunda es esta. ¿Por qué? Porque la máquina a vapor lo que hizo fue incrementar la fuerza. Hasta el día de hoy los autos hablan de caballos de fuerza. Se habla de caballos de vapor. El tren queda reemplazó a un conjunto de caballos, a fuerza física. La característica de esta revolución es que lo que multiplica no es la fuerza, que ya había venido creciendo, es la inteligencia. Y eso nos genera un montón de cambios múltiples. Lo que sostiene el autor es que esto que vemos así, si hoy llegáramos a mirar lo que va a pasar con el cambio de inteligencia, lo que pasó entre 1775 y 2010, parecería plano al lado de la curva exponencial que va para arriba en estos años. Léase, tendríamos un fenómeno así, pero en vez de 250 años, en 2025. Veamos algunos casos. Primero, robótica, el primer grafiquito, robótica. La robótica viene hace mucho tiempo, pero en los últimos 8, 10 años ha pegado un incremento y un salto cualitativo tremendo, que es, antes existían los robots pero no eran aplicables. Hoy tiene aplicaciones y repiten a los hombres. El gobierno norteamericano, cuando el ejército lleva soldados a lugares inhóspitos, tiene perros que simulan perros, robots que simulan perros, que cargan los pesos más difíciles, que pueden estar avanzados sin riesgo de que perder una vida. Bueno, eso, sus aplicaciones industriales, sus aplicaciones a la industria se han multiplicado. Ya los robots no son una cosa tosca que puede hacer 2 o 3 tareas repetitivas. Tienen adentro cosas que lo permiten aprender. Todos estos casos que yo estoy mostrando son de menos de 10 años. El driverless car, o sea, el auto sin conductor. Siempre se soñó, se habló hace 10 años que esto es una realidad. En Estados Unidos las pruebas de Google han dado solamente 2 accidentes en la historia desde que lo están probando en calle. Los 2 accidentes fue cuando intervino una persona humana
quitando la posibilidad de que manejara el auto solo. Se multiplican los sensores, se multiplica el aprendizaje, lo que nos da es que probablemente en un tiempo no muy lejano sea mucho más seguro, más rápido y mejor funcionando los autos sin conductor en las carreteras de todo el mundo. Estados Unidos ya tiene varios estados que admiten ya conductores de camiones que va un conductor de camión por las dudas, pero que maneja el sistema. Netflix se fundó en 1990 y pico, y era 97 creo que es, y era una casa de video de California. No era más que una casa de video y que emigró. La compró en el año 2013, la compró Google, y hoy parecería que es parte de nuestra vida. Netflix tiene no solo que reproduce películas streaming, o sea, el sueño de que no es que veo la película que me ofrecen, sino que veo la película que quiero y en el momento que quiero, sino que además tiene inserto mucho Big Data dentro, como vamos a hablar, que es, así vamos anticipando, ¿qué es Big Data? Cuando vos terminaste de ver una serie y te dicen, la gente que vio esa serie le gusta además esta, y resulta que te encanta, están haciendo Big Data. No le dice a todos lo mismo. A millones de personas analiza, los que ven serie A y serie B les gusta además la serie C, y solo rápidamente un motor de inteligencia artificial te está personalizando tus gustos y te está diciendo lo que vos querés. Abajo, grafeno. El grafeno es uno de los nuevos materiales nanotecnología. Para que se den una idea, el grafeno pesa 100 veces menos que el acero y tiene 100 veces más resistencia que el acero. Hay un videito que está dando vuelta por la web. Es un material hecho de carbono. Encima, ¿saben de qué se extrae? Del carbón que larga de la carbonilla y eso que largan los autos cuando con las emisiones de sus gases de dióxido de carbono. Bueno, parte de eso se usa ahí. Cualquier cosa que tenga carbono, material que se va a reciclar, combustibles, se puede hacer grafeno. Vi un video donde todavía está en etapa experimental. Dos personas llevaban en sus manos barras y eran el equivalente a las columnas de un edificio de 20 pisos. Un auto, si sería de grafeno, un auto grande, un auto familiar complejo, pesaría 50 kilos. Hoy están pesando 1500. Habría aviones de grafeno, con lo cual habría un ahorro de energía tremenda porque cambiaría total y absolutamente los pesos. Con la característica, además es flexible y además es transparente. Waze, que es un sistema que nos permite, bien personalizado. Estoy en un lugar y quiero ir a otro y no es que me marca una ruta o un mapa. Me dice exactamente cuál es el mejor camino en tiempo real y qué es lo que está pasando. Esto por ahí se usa más en las grandes ciudades, en las grandes autopistas, pero es impresionante porque en tiempo real a uno le avisa que va a haber un desvío a 2 cuadras, que la policía está cortando a 3, avisa en tiempo real cuando levantó ese corte la policía. No es un GPS, es mucho más que eso. Y este tiene inserto un sistema que es máquina to máquina. Es cuando yo uso Waze, le estoy dando información a Waze para avisarle a otros usuarios, y la información que yo tengo proviene de otros usuarios que están conectados a Waze en ese momento. Generalmente en Buenos Aires una persona cuando fija una ruta, dice quiero ir de acá a acá, tiene 5.000 personas, porque lo figura 5.000 a 7.000 personas que lo están ayudando. O sea, están transitando caminos o parte de caminos similares y le están avisando a Waze a qué velocidad va, cuánto se demora, y está cambiando en tiempo real. Instagram, hoy todos los chicos lo usan, hace 10 años no existía. Y el otro es Siri, o reconocimiento de voz de Google. Esto es tremendo porque el Siri ha avanzado muchísimo el reconocimiento de voz, va mejorando cada vez la calidad y además escribe. Ya le han dado a profesores universitarios de letras textos escritos por Siri, o sea, por la tecnología esta de que además permite escribir, que la tiene conectado Google, con texto escrito por personas reales. No lo pueden diferenciar. Cada vez más vamos a dictar una carta, decir necesitamos decir tal cosa y tal cosa, y nos va a escribir una carta en ese sentido. ¿Cuál es la característica de estos cambios? ¿Por qué hablamos de irrupción y arriba el título dice cambios brutales? Porque todo cambio que hace es exponencial. En la revolución industrial era un 10%, un 20% por año, un 30%, y nos parecía un montón. Esto de golpe aplicando esta tecnología es por 100, por 200. Y viene otra tecnología más y la hace a otra velocidad. Bueno, esto es los aspectos sociales de esta revolución. Acá planteamos qué es lo que venía, cuáles son los aspectos sociales. Primero, reconocernos que estamos en un momento de revolución tecnológica. Esto está y vino para quedarse. Yo puse el ejemplo de Netflix. Hace 5 años no sabíamos ni qué era.
Hoy son muy pocas personas las que no lo usan, digamos así. Lo usa todo el mundo o tiene un amigo que lo está usando. Incremento drástico de productividad. Esto, digamos, es indudable que va a generar un incremento drástico de la productividad. Lo que hablamos recién, al multiplicar por 100, por 200, al mejorar la efectividad en forma tremenda, va a lograr un crecimiento, va a permitir producir muchísimo más bienes con mucho menos recursos. Pero esto tiene su cara negativa, problemas de empleo. Esta tecnología no es que va a reemplazar todos los empleos, permite reemplazar los empleos repetitivos. Y ojo que esto es una disquisición. Todo el tiempo pensamos o se habla de que va a reemplazar los empleos de baja calificación. No es así. Hay empleos de baja calificación artesanales que no lo va a reemplazar. Digamos, todo lo que sea artesanal no lo reemplaza. Pero todo lo que sea repetitivo, por más complejo que sea, lo va a hacer y lo va a hacer cada vez mejor. Por ejemplo, diagnósticos por imágenes han logrado superar a los analistas de diagnósticos por imágenes por lejos. Médicos o auxiliares de la medicina que hacen esto, pronto, que se especializan en esta, pronto probablemente vean severamente afectadas sus posibilidades laborales. Y por último, que lo vamos a ver al lado, es la dislocación social. Todos procesos así que generan cambios drásticos en el empleo del ser humano genera procesos de movimientos de riqueza entre sectores y una grave dislocación social. Vamos a dar algunos ejemplos para que parezca, aunque parezca una pavada, pero que ya están dando vuelta, de cambios tecnológicos. La primavera árabe. Cuando se habla de la primavera árabe, que fue una revolución, que terminó Siria en guerra, que Libia tuvo una guerra civil, que hubo varios países con represiones cruentas y levantamiento de pueblos. Los especialistas internacionales dicen que en ese proceso se conjugaron dos tecnologías al mismo tiempo. Por un lado, la primera árabe tiene determinados tiranos árabes como Gaddafi decidieron incorporar el capitalismo y las máquinas a sus sociedades. Entonces, un criador de cabras que hace 2000 años que se criaba cabras, lo industrializaron o generaron un criadero de cabras, llamémoslas más moderno, más industrial, con frigoríficos, de golpe se quedó sin trabajo. Segundo, los tiranos árabes que tenían una característica, o las dictaduras árabes, o los gobiernos autoritarios, como le queremos llamar, que tenían cometieron un error grave. Era muy cerrada la información, pero cometieron un error grave, que aunque parezca mentira, fue abrir Al Jazeera. Al Jazeera era una cadena de televisión árabe que hablaba mal de Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? A la vez que hablaba mal de Estados Unidos, una cadena pro-árabe, pero una cadena moderna, era una cadena occidental, con todas las características occidentales. Entonces, culturalmente también les empezó a mostrar de que hay determinadas cosas que ellos vivían hace 1000 años que estaban mal. Y empezaron a plantear democracia. Bueno, esto después se fue de las manos, pero la primavera árabe tiene que ver, y esto es una flor de revolución social, con elementos tecnológicos. La baja del precio del petróleo. La baja del precio del petróleo fue producto de la tecnología. El tema de los petróleo y gas no convencional es un producto del avance tecnológico. Y no tengo tiempo para explicarlo en detalle, pero hay un tema. En un momento Arabia Saudita decide bajar el petróleo a 50 porque era tan rápido el avance tecnológico de cuánto iban costando sacar el petróleo debajo de la tierra con las nuevas tecnologías de este tipo de petróleo como el que tenemos en Vaca Muerta, que si rápidamente no bajaba el precio, la inversión tecnológica, con un barril así no había tanta inversión tecnológica que podía llegar a costar 20 o 30 dólares sacarlo. Entonces, para evitar eso, Arabia Saudita aumentó la producción y bajó el precio. Y logró no evitar, sino ralentizar este proceso. Hoy Arabia Saudita, que tiene fortuna, está invirtiendo roles en otras tecnologías porque asume de que el petróleo en los próximos 10-15 años va a dejar de ser negocio para ellos tal como lo conocen. Esto provocó una revolución en el mundo. Siria, Venezuela, Irán y la propia Rusia con sus movimientos geopolíticos porque dependen del petróleo. Toda la crisis que está pasando en el mundo árabe tiene que ver con la baja del precio del petróleo, tiene que ver con la tecnología. Y por último, estos dos temas. Vivimos una época, Karl Polanyi fue un autor que escribió entre las dos guerras. Hizo un análisis, digamos, después conocido y se está volviendo a recuperar, porque hizo un análisis de qué le pasó al mundo, a Inglaterra básicamente, con la primera revolución tecnológica. Él dice que entre que la revolución industrial produjo efectos y hubo empleo en las fábricas y que objetivamente la gente que se fue del campo a la ciudad estuvo mejor,
Recuerdo un número para que todos los tengamos en cuenta. En el siglo XIX, el 90%, 88% de la población vivía en el campo, 10-12% vivía en la ciudad. En el siglo XX, a finales, el número era totalmente inverso, 88% en la ciudad y el 10-12% en el campo. Los historiadores coinciden que en el siglo XX fue el elemento de la historia más importante de la historia fue esta migración poblacional. Bueno, ¿qué es lo que ve Polanyi? Polanyi ve una cosa, que es, si no le damos tiempo, si no ralentizamos o le damos un tiempo al proceso de incorporación tecnológica para incorporarse a la sociedad, corremos riesgos de desempleo masivos y crisis. Cuando yo hablaba de primavera árabe, teníamos el 40% de la población con menos de 25 años, y de ese 40% de la población con menos de 25 años, teníamos entre 30 y 40% de desempleo. Eso es explosivo. Bueno, Polanyi dice, si el capitalismo no lo regulamos, corremos riesgo de volver a provocar otra crisis humanitaria. Le hace, de los que estaban en el campo y migraron por la fuerza, fue la historia trágica de niños de 10, 12, 14 años siendo explotados trabajando en minas. Si uno lee la historia argentina, a principios de siglo, digamos, creo que fue Marcelo Torcuato de Alvear, reglamenta el trabajo de los niños y la mujer porque era realmente esclavo. No es de extrañar, lo último, que al igual que en los 30, vuelva al mundo a tener imagen de distopías. En vez de pensar un mundo mejor y tener una utopía, piensa que el mundo va a ser cada vez peor, que no va a haber empleo, y empiezan estilo la obra 1984, a ver un mundo cada vez más negro, con surgimiento de autoritarismo y un montón de cosas más. Eso es parte de lo que nos está pasando en la actualidad. Bueno, revolución tecnológica. ¿Qué caracteres tiene esta nueva revolución tecnológica? Ahora nos estamos acercando, ya nos acercamos a hablar de Big Data. Las características que tiene son tres. Combinatoria, digital y exponencial. ¿Qué es combinatoria? Digamos, un robot tiene elementos de robótica, pero tiene elementos de informática, tiene elementos de Big Data, tiene un montón de elementos combinados en sí mismo. Un auto tiene tecnologías tradicionales, como es la mecánica de un auto, con tecnologías modernas, como son las informáticas, tiene Big Data, tiene sensores, tiene inteligencia artificial, o sea, un montón de tecnologías que van moviendo hacia alta velocidad, digamos, a la vez se combinan para generar un producto. Digital es porque la mayoría está vinculada a la inteligencia, a la informática, tiene que ver con esto. Y exponencial es porque los saltos que estamos generando, lo que venimos hablando, es por 100, por 200, por números muy grandes de pensar. Básicamente esto nos permite una cuestión creativa en la forma de usar. No es que la tecnología genera una tecnología y no sirve para hacer esto. Una vez que se genera la tecnología, tiene múltiples usos y múltiples combinaciones. Es una carrera abierta a la creatividad y el crecimiento en ese sentido. Lo otro es un poco lo que dije. La primera revolución industrial fue generando cambios incrementales de fuerza. Los autos, los trenes fueron subiendo de velocidad lentamente. Esto es de inteligencia, no tiene límites. Sus antecedentes, ¿qué era lo que se venía gestando? Nosotros vamos a hablarlo vinculado a gobierno. Sin llegar a Big Data se hablaba de e-government y virtual government. E-government era el uso de tecnología de la información en cumplimiento de las funciones políticas de administración pública. Virtual government es más vinculado a Internet o intranet, se enfoca al estudio de las redes, es más a redes, que implementan y vinculan con la administración pública y se clasifican en cara virtual, virtualidad interna y virtualidad red. Ahora vamos a ver la explicación. E-government. ¿Cuáles eran las tecnologías básicamente? Esta es la informática aplicada al Estado. Tecnología de base de datos, seguimiento y rastreo es donde esté este papel, fue de una oficina a la otra y podemos hacer un seguimiento. Tecnología escritoria, Word, Excel, Access, PowerPoint. Tecnología de soporte para toma de decisiones, empezar a armar esto después viene en algo más sofisticado, cuadros y reportes para tomar decisiones. Y tecnología de verificación y controles básicamente es para hacer este paso necesito que me autoricen A, B y C y permanentemente en los workflows o en las líneas de tiempo que tiene que seguir un procedimiento, pegarle contra eso. El gobierno virtual, que era cara virtual, es cuando tengo una página institucional. Virtualidad interna, que eran las intranets. Virtualidad de red es cuando tengo
internet o tengo la posibilidad del público vincularse con el Estado y hacer trámites online. Acá hubo dos grandes discusiones. Uno, si esto implicaba reducir cantidad y costos, o sea, es hacer tareas repetitivas reduciendo la cantidad de gente y el costo final del producto, o si permitía incrementar la calidad. Lo que dicen los autores es que dependiendo, y volviendo a lo que vamos a hablar después, a la inteligencia o a la creatividad con que se use, puede ser solamente para reducir cantidad o puede ampliar calidad. Y después si es top-down o bottom-up, top-down es de arriba abajo, bottom-up es de abajo hacia arriba. En general el inicio, el principio, lo que los gringos le llaman el kick-off, el empezar, era de arriba para abajo. Los jefes proponían que esto se implemente. Pero después, ¿cómo se terminaban conformando las redes, los programas, los sitios de intranet o internet? Tenían más que ver con las áreas operativas y el día a día de cómo se iba planteando este tema. Ya, ahora, ¿qué es Big Data? No, nos metimos en Big Data. Primero, esta no es una definición que termina acá, porque hay muchísimas definiciones y autores le llaman lo mismo a diferentes cosas. No hay una definición única, tomen esta definición como general. Yo voy a hablar de Big Data, es una definición que dio un estadístico que parece un sociólogo, la verdad que la definición que dio me parece brillante. Dice, Big Data es estadística al revés. ¿Por qué? Estadística era tomar una pequeña muestra y decir algo sobre un universo mucho más grande. ¿En qué lo conocemos públicamente? Audiencias de televisión, encuestas electorales. Se utiliza para marketing, para un montón de cuestiones más. Tomo una muestra y ¿qué puedo decir a partir de esa muestra universo? Esto es al revés, ¿por qué? Con el avance de la tecnología, y las grandes bases de datos, hoy tengo miles de millones de datos. Con el avance de la tecnología tengo grandes volúmenes de datos. Y entonces es al revés. Teniendo volúmenes de datos gigantescos, ¿qué puedo decir acerca de ellos? Imagínense transacciones bancarias de un solo banco en un día, con cajeros automáticos, cheques que se pagan, transferencias de dinero. Solamente en un día tengo millones de datos. ¿Qué puedo decir de eso? Esto es un poco. Y esta es una división mía, no tiene la raíz en la que hacen otros, pero yo voy a tratar de explicarlo desde este punto de vista. Hay otra forma de agruparlo. Número uno, minería de datos, que es la lupita, explorar entre los datos. El otro es Business Intelligence, que es tener toda una serie de tableros en línea para trabajar con un montón de información, no solo para toma de decisiones, sino para un montón de elementos más. Bueno, sí, toma de decisiones en general, pero no solo gerenciales, para reconocimiento de patrones, para buscar fraudes, para tomar decisiones operativas, etc. Y por último, motor de reglas. ¿Qué es esto? Es algo que en tiempo real me puede decir, en 1 millón de datos guarda con este, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Para encontrar grupos. Es ahí donde dice fraude, que es un poco lo que vamos a hablar después, detectar fraude, también es decirle a un señor, vos que viste esta y esta serie, seguro que te va a gustar esta. Eso es el motor de reglas, es lo que dispara el producto de la minería de datos. Vamos a la cancha. Minería de datos. Yo voy a dar algunas de las técnicas de minería de datos, ¿no? ¿Cómo se usa? Se habla de modelos predictivos, modelos descriptivos y otros modelos. ¿Qué es predictivo? Es, a partir de una serie de datos, puedo predecir comportamientos a futuro de determinados sectores. A veces predictivos y descriptivos se confunden, porque así como puedo predecir, porque sé cómo se comportan, también puedo describir, digamos, voy a hacer mi predicción en parte en base a cómo se comportó, y hay otros casos que yo los agrupo solamente, en base a cómo se comportó. Son similares, no son lo mismo. El primero son técnicas de regresión, está la regresión común y la regresión logística. La primera es solo datos cuantitativos y la segunda mezcla datos cualitativos, datos no numéricos, por decirlo fácil. Es yo tomo una serie de factores, saco un factor común y con eso puedo saber cuál es la clave de determinados elementos. Por ejemplo, un biólogo toma una cantidad de aves y ve que las tiene en una jaula y ve que en una tormenta se mueren algunos. Después los mide, ve la edad, ve la raza, etcétera, etcétera, y saca patrones comunes que le permiten deducir, bueno,
frente a las tormentas o la baja de temperatura, tales características físicas o tales razas son se mueren más que otras razas. Digo, son estudios complejos, longitud de pecho, edad, etcétera, enfermedades anteriores, pero ellos tienen todo eso tabulado y lo pueden sacar. ¿No? Lo mismo se hace para estudios urbanos, para un montón de cosas más. Regla de clasificación: permiten grandes bases de datos agrupar gente en determinados lugares. Predicción, es casi como estoy usando sinónimo, es a partir de regresiones o algo por el estilo, puedo decir a futuro qué es lo que va a pasar. Y análisis de serie de tiempo es lo mismo, pero más que grupo, es mirando cómo ha funcionado el tiempo. Esto es muy de los economistas cuando hacen econometría, en base a lo que funcionó en el pasado, prevén cómo va a ser el PBI, la inflación, etcétera, etcétera. Descriptivo, clustering, esto es agrupar en grupos por sus relaciones, no exactamente por sus características homogéneas. Reglas de asociación, hay árboles. Descubrir secuencias, cómo se van dando, y reducir dimensiones. Yo sé que hay 100 variables que influyen, pero puedo generar variables sintéticas, una variable agregada que me diga, bueno, con una combinación de estas 3 variables, yo con 2 o 3 variables agregadas puedo describir o puedo reducir la cantidad de variables mínimas y decir, bueno, estos 2 elementos me indican cómo se comporta este fenómeno, por decir una pavada, pero inflación es un tipo de indicador sintético. Utiliza un montón de elementos y los sintetiza en uno. Bueno, no para inflación, porque este es solamente para decir la inflación fue esto, fue lo otro, sino para un elemento químico, para un elemento biológico, para un elemento económico. Puedo reducir un montón de dimensiones y decir, estas 2 variables, que son combinatorias de otras, explican el 80% del fenómeno. Y después otro, estas son las más fuertes, las que nos van a venir, es inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning, es cuando los sistemas van, no solo que se hacen unos algoritmos de entrada para que puedan predecir, sino que a medida que van operando, van viendo sus desvíos y permanentemente van corrigiendo y mejorando. Machine learning y geolocalización asociada. Waze es uno de esos, utilizar todo esto asociado con esquemas de geolocalizaciones, donde estoy físicamente. ¿Qué es lo que lo permite? Volumen de datos, velocidad de procesamiento y complejidad de los datos. No estamos hablando de variables, estamos hablando de muchísimas. Son la materia prima para generar este tipo de minería de datos. ¿Qué está? El otro, Business Intelligence, todo tipo de tablero. ¿Qué es lo que tiene? Que esto no es un tablero que le presento a un jefe con el resumen de algo. Están en tiempo real. Yo en tiempo real puedo saber cuánto es la recaudación, cómo se están moviendo las compras y ventas en un supermercado, cómo están las transacciones bancarias. Puedo agarrar ahí el dedito muestra, puedo tocar y decir, espera, está bien, estas son las transacciones bancarias, pero quiero ver qué está pasando en la provincia de Catamarca. Quiero ver qué está pasando, no en la provincia de Catamarca, en la ciudad de Catamarca. Quiero ver qué está pasando en el banco tal, quiero ver qué está pasando con el empleado tal. Y de ahí volver a hablar todo el banco. Banco, gobierno, lo que se nos ocurra, ¿no? Y esto es, una vez que tengo, me gustó el término que usan los informáticos, el lienzo, el set de datos, el conjunto de datos que yo voy a necesitar, que se van a estar actualizando en línea, tengo una posibilidad creativa tremenda de armar los gráficos, los cuadros o cualquier elemento que compone un tablero que a mí me sea necesario o me explique o me ayude a explicar o analizar un fenómeno. Abajo está una muestra de cómo se mueven las aerolíneas en el mundo. Las líneas hablan de, en las concentraciones, claramente nos está mostrando que hay hubs donde se centralizan, y no solo dónde está el hub, sino además la intensidad de ese hub. Digamos. Y por último, motor de reglas. ¿Qué es esto? Que yo, una vez que tengo la minería de datos y la hago trabajar, puedo sobre eventos reales llegar y decirle en cualquier momento, guarda con este, mira con este en tiempo real. Vamos. No solo en cualquier momento, que es el de arriba, sino en cualquier lugar. Esto es, hay un corazón de minería de datos que está analizando un montón de fenómenos que está pasando en tiempo real. Y cuando detecta una anomalía, me la dice al instante y me la puede decir en cualquier lugar. Ya lo van a ver, nosotros en aduanas trabajamos un tema. Nosotros tenemos 1,5 millones de destinaciones al año y ahora se han sumado correo. Holanda, que va a ver una filmina, llega a 54 millones por año. No tengo tiempo de ver una por una con la información anticipada de un vuelo o algo por el estilo, quién es riesgoso sentar a una persona a analizarlo.
Hay un motor de reglas que cuando se hace una combinatoria de variables, donde hay algoritmos metidos que vamos construyendo, dispara, revisa este otro, guarda con esto. Y además con la inteligencia, es decir, revisa este porque hay peligro de armas, revisa este porque hay peligro de drogas. Y se lo puedo decir a Seiza o se lo puede estar diciendo a la aduana de Jujuy. Para que veamos qué significa. Este grafiquito que muestra rápidamente estos sistemas, esto es un gráfico, una muestra, hay un universo administrable y dice, che, aquí hay determinados patrones de cómo se mueven. Hay ladrillitos y después generalmente dos colores están siempre juntos, los celestes y los negros. Esto lo puedo ver así. ¿Qué es lo que nos pasa con minería de datos? Que cuando son un grupo mucho más grande, esto es mucho más complejo. Acá encontrar patrones en un grupo más grande es más complejo. Bueno, esta es la realidad. El mundo se mueve. Los aviones trayendo pasajeros se mueven. Los bancos haciendo transacciones para detectar fraude se mueven. Cuando usted en la tarjeta de crédito le dicen automáticamente esta compra, lo llaman por teléfono para ver si él está haciendo, necesita tener mecanismos de esos. Vuelvo un segundo para atrás porque se me pasa, pero la quiero mirar. Esto es, imagínense esto como era antes, que ahí está, lo tengo que hacer así. Que se está moviendo. Las tarjetas de crédito, los bancos para fraude bancario, organismos públicos como la aduana o como el día de mañana Interpol para detectar personas, no puede estar cruzando listas, tiene que hacerse automático. Veamos cómo hace aduana. ¿Qué hizo? Trabajo de redes. Yo antes elegí un grupo del total y ahora no elijo un grupo. Se elige automáticamente. No solo que elijo esto, sino que además veo qué relaciones hay entre ellos. Imagínense que el DGI tiene 3 millones de contribuyentes. Nosotros tenemos 85.000 que a su vez tienen socios en las sociedades que a su vez trabajan con despachantes, agentes de transporte. Rápidamente tengo que detectar relaciones porque si hay algo que tienen las organizaciones criminales que mutan, todo esto hay que hacerlo en tiempo real. Es para eso que lo usamos. ¿Cómo se construye minería de datos? Primero, lo voy a hacer simple. Desde distintos lugares se mete la información todo en un solo lugar, porque en todas las organizaciones la información está dispersa, aunque haya organizaciones que hayan querido ser prolijo, por ahí. El régimen de inscripción, los regímenes de personal propio, los regímenes de resultados que hubieron, todo están en sistemas separados, con lenguaje separado. Entonces, por lo pronto hay que juntarlos en un solo lugar. Después hay que preprocesarlos. Es tomar esos datos, ver los que no existen y completarlos, tratar de clasificar, ¿no? Para que después sean accesibles. Son tres etapas, no me voy a ir en eso, pues si no nos vamos a ir, de transformar esos datos para que después puedan estar en línea y poder usarlos. Por ejemplo, si yo le pido al sistema la cantidad de kilos de soja que se han exportado, el sistema, si cada vez que consulta a alguien en un año tiene que calcular todo el año, es una locura porque le consume mucha memoria hacer esa información. Entonces, el procesamiento que hacen ellos tienen permanente, procesado mensualmente, todos los meses y diariamente le van agregando, y después lo único que tiene que calcular es eso más lo que se hizo en el día de hoy. Y no hacer toda la transacción de calcular. Todos esos son procesos previos que están. Y después, ahí se le empiezan los procesos de reconocimiento de patrones, es decir, ellos son este subgrupo. Nosotros en la aduana tenemos segmentado por consistencia, por riesgo, por comportamiento, que nos sirve para después hacer nuestros análisis. Arman los patrones y guardan, bueno, estos son riesgosos para narcotráfico, estos son riesgosos para valoración, etcétera, etcétera. O en DGI, estos son riesgosos para migrar de domicilio, estos son riesgosos de desaparecer. Y después todo eso lo tenemos que ver en un formato, para eso están los tableros, en un formato amigable, que nos permita trabajar. ¿Cuál es la ventaja de la minería de datos? Y acá se empiezan a tranquilizar los no informáticos. Parece un mundo que solo lo hacen los informáticos. Hay toda una infraestructura que es netamente informática y con especialistas, vamos a ver. Pero una vez que está construida, los modelos son muy fáciles de entender. O sea, a ver, si es peligroso y yo tengo una barra con color verde, me puede hacer verde, naranja y rojo. Y yo, si soy usuario, lo que tengo que ver es, voy a ver los rojos. No tengo que hacer todo el procesamiento, porque eso se hace como en un back office, abajo. Se pueden analizar enormes bases de datos que si no llevarían un montón de tiempo analizarla. Nos permite tirar patrones o relaciones que no nos esperábamos. A veces un analista, digamos así, imagínense un área de marketing.
que quiere encontrar consumidores para productos premium, no distintos. Digo, sí. Yo siempre hago el chiste, BMW pierde plata si hace publicidad en la cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque se pueden comprar BMW el menos del 1% de lo que está en la cancha de fútbol. Entonces, imagínense para esto, a lo mejor alguien que tiene productos para celíacos tiene que encontrar un mecanismo para saber dónde están los celíacos y llegar a comunicarse ahí. Esto permite afinar mucho, a dar mucho más precisión. Los modelos son confiables, una vez que se trabajan y se validan, funcionan. Y digamos, uno cuando trabaja con estos sistemas sin saber una matemática profunda, con saber, digamos, si yo voy a trabajar, hay una palabra que asusta, regresión logística, suena tremendo. Ahora, puedo yo no saber toda la matemática atrás, pero si sé que es una regresión logística y sé qué me dicen los resultados de la regresión logística, que cuesta poco tiempo aprenderlo, cualquier persona puede construir un modelo básico, no así inteligencia artificial, pero puede construir un modelo básico. Así que no es que va a ser solo para un grupo selecto. Acá hablamos de quiénes pueden usar minería datos. Primero, tiene que haber gente que sepa de estadística y de matemática mucho, porque algunos, para hacer inteligencia artificial, tienen que estar detrás del tema. Tiene que haber gente que sepa de informática básica, programación, base de datos, que no son la misma gente. Hay muchos que hacen minería de datos que son economistas, que no saben de base de datos, programación, lo que deberían saber para trabajar en cuestiones. También hay los que conocen el negocio, domain knowledge. Siempre la minería de datos, y esto es contrario a los informáticos que a veces se enojan, siempre está del lado del negocio. Si es marketing, está el área de marketing. Si es bancario, está del área del negocio. No es un tema informático. ¿Por qué? Porque se está trabajando y manejando permanentemente. Sí tiene que tener características. Y esto es no repetitivo. Está en inglés, pero es para traducirlo. Apasionados con el negocio, curiosos. Me gustó la palabra mentalidad de hacker. ¿Dónde puede estar la excepción? ¿Dónde puede estar el agujero? ¿Dónde puede estar el problema? Que empiecen a utilizar toda esta batería inmensa de elementos para jugar o para buscar sobre el agujero. Y por último, que parezca mentira, sí van a tener trabajo los de comunicación. Es clave que un grupo lo diseñe, lo desarrolla y que sean por ahí los que más conocen estadística o de base de datos, lo hagan. Visualizable, o sea, los tableros tienen que ser fáciles, intuitivos y hasta bonitos para que la gente los use, porque después lo van a usar un montón de otra gente. No lo menosprecien, el rol del comunicador es central. Un buen tablero, pero que la gente no lo entiende, no lo sabe usar, queda en desuso rápidamente. Dimos revolución tecnológica y explicamos Big Data suelto. Ahora vamos a ver los desafíos de los gobiernos y después vamos al ejemplo. Esto es, nos retrotraemos un poco atrás en la historia. El Estado, hay un autor que se llama Michael Mann que habla de que el Estado, en el tiempo, avanzó y ha construido dos tipos de poderes. Poder despótico y poder infraestructural. Poder despótico, la reina roja en Alicia del País de las Maravillas. Córtelo en la cabeza. Le puedo cortar la cabeza a quien quiera, donde quiera y en el momento que quiera. El presidente de Corea en este momento, que a su cuñado lo agarró y le tiró con un arma antiaérea como para divertirse, y a otro miembro del gabinete político lo tiró a perro salvaje para ver cómo se lo comía en vivo. Ese es poder despótico. El poder feudal era despótico. ¿Por qué? Porque necesitaba, digamos, o el del señor, necesitaba ser muy cruel porque no controlaba casi nada. Después que salías de la vista del señor, no tenía la posibilidad de ver qué pasaba a 30 kilómetros todo el tiempo. O sea, él lo que tenía que reforzar permanentemente era su poder. Los estados modernos necesitan otro poder, que es lo que le llama poder infraestructural, que es un poder que tiene que captar o meterse celular o capilarmente en el conjunto de la sociedad para poder ayudarla a que funcione, para poder hacerla navegar en las aguas procelosas de la historia, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque no necesito cortar la cabeza. Si yo veo que los precios están altos, necesito mecanismos de transparencia, necesito mecanismos de monitoreo si están cambiando los precios, necesito mecanismos de alerta para saber si este cambio de precio es producto de una estacionalidad, un cambio internacional o es producto de un abuso de mercado. Lo mismo pasa con salud. Digamos, ya no alcanza con tener un hospital gigante en tal lado. Tengo que tener determinados terminales en otros lados. Tengo que ver si rápidamente se me está generando una epidemia o no. Todo eso necesita que el Estado esté celularmente inmiscuido en la sociedad.
La globalización hace que el Estado Nacional, si quiere sobrevivir, genere poder infraestructural. Digamos, necesita, frente a los cambios tecnológicos y a los cambios de los actores que adquieren esta fuerza y velocidad, tener una capilaridad y una velocidad para llegar en todos los sectores, en todos los lugares y en todo el tiempo a distintos lugares para construir un Estado. Esta es la historia, lo ven los grandes clásicos. Weber decía, la dominación era la dominación necesitó ser racional, legal, construir una burocracia porque se necesita este tipo de poder en el Estado moderno. Antes teníamos la dominación tradicional, que era el rey es rey porque lo respetamos y la gente respetaba las normas por temor a Dios en general, o después tuvimos el líder que se lo seguía por fanatismo, pero después de un tiempo el líder se le apagaba el fuego y dice, bueno, para desarrollar el capitalismo, para la etapa moderna se necesita un Estado que tenga una burocracia para hacer caminos, para hacer hospitales, para vacunar masivamente. Se necesita un Estado que llegue a todos lados. Para que demos una idea, Napoleón ganó la guerra en su momento con 2.500 tiros de camión. En la Segunda Guerra Mundial, Francia producía 100.000 balas de cañón por día, ¿no? Entonces, se necesita un Estado mucho más sofisticado para eso. Durkheim, otro de los grandes de la sociología, dice, necesitamos que el Estado sea el cerebro social, o sea, el que esté pensando y tenga las terminales nerviosas en toda la sociedad, no que haga todo, que nos permite guiar, que tiene todos los rincones. Bueno, Foucault hablaba más o menos lo mismo, pero de otro punto de vista. Entonces, si necesitamos un Estado de eso, tenemos que ver el Estado que hizo para qué. Y tenemos las amenazas y los desafíos. Las amenazas es el crimen organizado internacional, narcotráfico, organizaciones militares o paramilitares, piénsense Centroamérica, ¿no? Organizaciones criminales como el narcotráfico, como la trata de personas, como la trata de órganos humanos que existe, etcétera, etcétera. Tiene una característica que los estudiosos dicen han cambiado radicalmente de forma de trabajar. Me voy, no, a ver si lo tengo acá. Primero se han vuelto líquidas estas organizaciones. Utilizan la globalización para generar, enfrentar al Estado con una capacidad y una versatilidad de cambiar. Segundo, se mueven de frontera, ¿no? Permanentemente están cambiando de lugar. Tercero, antes, por ejemplo, había determinados negocios ilícitos que se hacían sobre mercaderías lícitas. Léase, antes se contrabandeaban café, televisores, computadoras, notebook. Ahora se contrabandean drogas, armas, mercaderías de uso dual para construir armas, personas, elementos nucleares, que no es solo la actividad ilícita, sino que el producto es ilícito. La globalización no trae estas cosas. La competencia capitalista es cada vez más salvaje. El avance tecnológico hace que los países que lo abracen van a poder enfrentarlo, los que no. Problemas migratorios. Nosotros miramos Siria con Europa y lo vamos lejos. ¿Y Venezuela con Latinoamérica? ¿Qué nos va a pasar a nosotros si la Venezuela sigue en crisis y empieza a haber una marea de cientos de miles o millones de venezolanos que emigran de su país? Están a la vuelta de la esquina los problemas. El crimen organizado que hablamos, problemas ambientales, se producen determinados elementos en algunos países y generan otros, y lo que hablamos al principio, desocupación. Esas son las amenazas, pero el desafío es, tenemos un Estado que tiene que proveer bienes y servicios cada vez más sofisticados, promover el desarrollo capitalista, o sea, el desarrollo económico y social, y donde cada vez, y esto los economistas me van a acompañar, los instrumentos de política económica son cada vez más sofisticados y difíciles. Antes yo daba un crédito y eso le hacía bien a todo, y le servía a la industria del acero o a la industria del caucho. No sé si la industria del software se va a regir con los mismos instrumentos que la producción de acero. Son distintos. Y por último, los elementos regulatorios y seguridad, cibercrimen, contrabando de las cosas que les estaba comentando, el cibercrimen, la pedofilia por internet, etcétera, etcétera, cada vez está poniendo mayores desafíos sobre el Estado. Le voy a dar un ejemplo real de un caso que existe, que es la administración tributaria holandesa. Es una de las dos consideradas en el mundo que más rápido, tributaria y aduanera, que más rápido abrazó minería de datos. Yo estuve el año pasado ahí, tuvimos una charla con ellos, lo hicimos para FIP, queríamos aprender,
Y ellos nos contaron, primero, ellos mueven por año por el puerto de Rotterdam y por el e-commerce que explotó 54 millones de destinaciones. Imagínense lo que es controlar 54 millones de destinaciones donde hay contrabando y donde ellos, por una lógica de la Unión Europea de competencia, si se equivocan, tienen costos. Si yo en Italia agarro un fraude de algo que venía de Holanda y Holanda controló mal, Holanda tiene que indemnizar a Italia y empieza a tener un puerto más complicado para traer mercadería. Y ellos se matan por el costo de los servicios portuarios. Bueno, tienen que controlar 54 millones de destinaciones. Y empezaron a hacer proyectos de minería, ¿no? Tenían una meta inicial de, cuando hagamos un proyecto, tiene que costar al final un 50%, tiene que tener el doble de resultados. Solo en 4 tuvieron esas marcas, sobre los 102 proyectos. En los otros 98 lo multiplicaron para arriba en cuanto a la reducción de costo y a la efectividad. Hubo casos que lo hicieron casi en varios cientos, no llegaron a 1000, pero en 400, 500 veces mejoraron los productos. 54 personas. Cuando nos veníamos, al lado oscuro de la luna, estaban por despedir a 5000 agentes tradicionales, estaban por contratar a 500 perfiles que podían ayudarlos a hacer minería de datos. Esperaban que esta meta la lograran en casi toda la organización, salvo en el tema de recursos humanos, porque no cambiaban tanto a la gente. Big Data y gobierno, un caso argentino. Yo les voy a contar la aduana, lo que es un proyecto en el que yo estoy trabajando. ¿Qué hicimos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos? Acá viene lo divertido, la policial. El desafío, bueno, lo que hablé antes, del cárteles a las redes, estas organizaciones criminales son las que nos enfrentamos. Nosotros